El romance de Alexander es solo una de varias colecciones de leyendas relativas a las míticas exploraciones y conquistas de Alejandro Magno a través del mundo antiguo. La versión más vetusta de estos relatos se encuentra en lengua griega y data de mediados del siglo III antes de nuestra era. Estos tipos de manuscritos tardíos se atribuyen a la monumental obra del historiador de la corte de Alejandro de nombre Calístenes, sobrino y discípulo de Aristóteles. Sin embargo, la figura histórica murió antes del también llamado Megas Alexandros, y por tanto, no pudo haber escrito un relato completo de su vida. Debido a este hecho y a las tremendas informaciones anónimas sobre la vida de Alejandro Magno, el autor desconocido que posteriormente nos relata sus maravillas y peripecias militares recibe a veces el nombre de Pseudo Calístenes. Como usted sabe, Alejandro Magno, nacido en el año 356 antes de nuestra era, hijo del rey Felipe de Macedonia, construyó un gran imperio a lo largo del Mediterráneo y se extendió por el este hasta India. Alejandro era tanto un explorador como un general, un soñador romántico que pretendía unificar al mundo antiguo y a sus razas bajo un mismo gobierno. Debido a sus conquistas, las ideas griegas influyeron enormemente en el mundo del pasado. En El romance de Alexander se cuentan al menos dos importantes historias que, más allá de toda mitología para engrandecer a la imagen del rey, cuentan con datos asombrosos y completamente verídicos según el historiador Calístenes. Se cuenta que en el año 329 antes de nuestra era, mientras Alejandro y su ejército cruzaban el río Yajartes en India, aparecieron de pronto entre las nubes dos objetos voladores brillantes y plateados que tenían la forma de escudos. Estos, entre comillas, escudos voladores, descendieron a gran velocidad y se introdujeron en las columnas militares del ejército de Alejandro, causando que sus soldados se dispersaran y así perdieran varios días de camino. En el año 322 antes de nuestra era, Alejandro y su ejército asediaban la ciudad fenicia de Tire, en la actual Líbano. De pronto, soldados de ambos ejércitos miraron asombrados cómo un plateado y enorme escudo volaba sobre la fortificada ciudad en formación triangular junto con otros 4 pequeños escudos. El escudo principal disparó un rayo de luz hacia las murallas de la ciudad frente al ejército y abrió un enorme agujero que permitió al ejército de Alejandro penetrar la fortificación y comenzar la invasión. Calístenes cuenta que otros rayos fueron disparados desde el misterioso objeto volador y derribaron torres y otras defensas importantes de la ciudadela. Las tropas de Megas Alexandros aprovecharon la situación y gracias a esto obtuvieron una contundente victoria. Se dice que los escudos voladores permanecieron sobrevolando la batalla hasta que Alejandro se declaró vencedor. Posteriormente, los objetos se retiraron hacia el sur para perderse entre los cielos. Muchos historiadores que han estudiado los textos de El romance de Alexander señalan que esto no es más que un típico caso de leyendas en el que se inventa, entre comillas, que varios fenómenos sobrenaturales ayudan a un general para obtener la victoria. Sin embargo, otros estudiosos no tienen ningún reparo en invocar las declaraciones de Calístenes sobre que en realidad nada de esto es leyenda o mitología, sino hechos históricos que acontecieron verdaderamente. Basta con leer dichos relatos para entender su complejidad histórica. Las hazañas de Alejandro Magno ya son de hecho dignas de todo asombro por la humanidad moderna. Su espíritu por conquistar el mundo antiguo y la valentía para luchar por sus sueños más profundos aún a costa de su propia vida ya es lo suficientemente extraordinaria como para impactar a cualquier ser humano con una tenaz mentalidad. ¿Acaso era necesario inventar que objetos voladores ayudaron a Alejandro Magno?
Aquello, si de un mito se tratase, solo estaría quitando méritos a las hazañas militares del hijo de Felipe de Macedonia, por lo que carece de toda razón lógica en caso de que fuera una exageración. Si estos hechos fueron relatados, es porque en verdad ocurrieron. Insistimos en que no convenía rebajar el honor de la victoria de Alejandro en la ciudad de Tire con una historia mitológica inventada, si no es porque en realidad ahí sucedió un hecho completamente extraordinario. Los historiadores, en caso de mentira, habrían señalado que fue la audacia del ejército macedonio la que penetró Tire sin ninguna ayuda, pero no fue así. En su lugar, se aceptó abiertamente que escudos voladores bajaron del cielo, y en un primer momento afectaron a las tropas de Alejandro, pero después fueron la parte clave en la victoria del ejército en el actual Líbano. Ambos comportamientos completamente contradictorios de estos discos al principio carecen de sentido, pero al final del caso, nadie puede probar que esto es mentira. Y si alguien piensa que tampoco nadie puede comprobar que fue verdad, se estará equivocando. Ya que el romance de Alexander, una de las referencias históricas más importantes de Alejandro Magno, se considera real por la mayoría de los historiadores modernos. Aunque casualmente, algunos consideran que todo es real, menos la parte de los discos voladores. Sin embargo, la opinión más importante es de usted. Para Alien Truth, Edward Betancourt.